Ok, quiero llevar una crianza consciente, positiva, tener conexión con mi hijo, pero en la práctica, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago cuando no me hace caso, cuando tengo que repetir las cosas 20 veces, cuando al final termino gritando porque siento que no me escucha y que solamente hace caso cuando grito? Bueno, si esto te pasa, este video te va a dar un poco de claridad. Hay muchas cosas para abordar, son temas muy profundos, entonces voy a tratar de en cada video aportarte valor. Quiero que sepas que la crianza consciente necesita un poquito de teoría también para saber cómo aplicar las herramientas de crianza. Entonces la crianza consciente es como un concepto amplio y después tenemos que irlo bajando, como desmenuzando para llevarlo a la práctica. Sabemos que en crianza consciente criamos sin gritos, sin castigos, sin amenazas. ¿Por qué? Porque el objetivo es cuidar el vínculo y la conexión con nuestro hijo y no repetir patrones que traemos en automático de antiguas formas de criar y que casi todos en nuestra generación venimos arrastrando porque en general recibimos una crianza autoritaria de nuestros padres, incluso nuestros padres de sus padres, o sea, de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, y así de generación se viene arrastrando, y la idea es irlo mejorando. Y podemos, como dice Ivonne Laborda, cambiar el mundo en una sola generación, criando más y mejor a los niños de nuestra vida. Desde el rol que ocupemos, si somos mamás como mamás, si somos papás, tías, abuelas, maestras, que cumplen un rol importantísimo en la vida de los niños, todas las personas que cuidan y que están rodeando el ambiente, forman obviamente el entorno del niño. Tengo acá mi computadora porque me dejó algunas frases que no me quiero olvidar porque si no me puedo ir por las ramas porque son temas muy amplios. Lo que yo quiero que te lleves claridad es cómo hago que mi hijo me haga caso. Esto se trabaja mucho más como en forma preventiva, ¿no? Es como que vamos construyendo ladrillo a ladrillo en nuestra educación, en nuestra crianza, la confianza, la claridad, la consistencia en las cosas que les decimos a nuestros hijos para después lograr esa retribución. Tiene mucho que ver con entender también las etapas de desarrollo de un niño. Es decir, no es lo mismo un niño de 2 años que yo siento que no me hace caso, que no me escucha, que un niño de 4, que un niño de 6, que un niño de 8. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? No es solo la maduración física, de crecimiento, de las etapas de que, bueno, que al principio no habla, después camina y así va evolucionando, sino también toda la madurez interna a nivel de desarrollo cerebral y de que no solo ellos crecen de tamaño, sino a través de sus conexiones neuronales. Es decir, en el cerebro del niño está pasando un montón de cosas en los primeros años de vida y eso sigue madurando hasta los 25 años. Es decir, que el cerebro de un niño se termina de formar cuando ya está en la adultez temprana. Y a veces pretendemos que niños pequeños tengan actitudes o razonamientos o regulaciones propias de un cerebro adulto. Como el niño tiene un cerebro muy maduro, ahí está nuestra tarea como adultos responsables en prestar nuestras habilidades. Se dice como prestarle mi cerebro, entendiendo que él hace lo que puede, lo mejor que puede con las habilidades que tiene hoy, y que mi tarea como adulto es justamente enseñarle. Me gusta mucho esto que se enseña en psicología infantil de ser andamio para nuestros hijos. Es como ser esa escalerita que va a ayudar a desarrollar esas habilidades que están inmaduras. Entonces, cuando las mamás y papás me dicen no logro que me haga caso, no me entiende, le digo lo mismo 5 veces y no me escucha, en realidad hay muchas cosas que cambiar y lo que yo veo es que, claro, aprendimos que no podemos seguir criando como se criaba antes, donde mi hijo me obedece y punto, acá se hace lo que yo digo. Y a veces hay madres que me dicen, o padres también como, no, a mí no me pegaban, una mirada de mi papá bastaba. Sí, pero seguramente esa mirada no era la mirada más amorosa, era una mirada que sembraba miedo. Entonces, claro, por miedo uno actúa desde la supervivencia, ¿no? Entonces el niño hace caso porque no le queda otro remedio, porque tiene miedo a que le pase algo. Cuando decidimos que no queremos criar desde ese lugar, a veces nos quedamos como medio desorientados y perdidos, y creo que todos los que hicimos esta transición pasamos por esa etapa de decir, ok, ¿cómo hago? Porque no puedo gritar, no puedo castigar, no puedo amenazar, no puedo dar premios, que vamos a hablar de eso en otro video, no tengo herramientas para criar. Y ahí es donde viene esto de aprender a llevar de la teoría a la práctica la crianza consciente. Obvio que esto lo vemos en profundidad en mi programa, porque donde busqué cómo desarrollar un método que creo que fue el que yo misma pasé e implementé para justamente hacer todo ese cambio de mentalidad y primero trabajar en mí y luego aprender las herramientas. Creo que
Ninguna de las dos cosas sueltas funcionan. Aprender solo las herramientas sin el trabajo interno no funciona, porque es como que es pura teoría y como hablábamos en el video anterior, queda en la superficie. Y hacer todo el trabajo en mí, sí, sano mis heridas, veo mi historia y quiero cambiar, pero no tengo las herramientas, es como que falta otra pata, ¿no? Entonces, por eso diseñé un programa que complementa estas dos grandes partes. Se llama Criar con Amor y Conciencia y te voy a dejar en la descripción para que te unas, que sale muy pronto y es un grupo maravilloso, el que se arma siempre y es un programa de transformación. Pero bueno, ¿cómo vamos entonces a desgranar esto de cómo hago en la práctica que mis hijos me hagan caso? Yo quiero que pienses en 3 grandes pilares. El primero es trabajar la conexión. En disciplina positiva se habla mucho de conexión antes que corrección. Y esto está estudiado desde la psicología infantil, desde cómo funciona el cerebro de un niño. Cuando vos querés corregir una actitud, que tu hijo hace algo que está mal o que le dijiste que no haga, generalmente caemos en el error de ir al reto, ¿no? Te dije que no hagas porque haces esto o le hablo con un tono más de enojo. Pero cuando nosotros logramos hacer esa pausa y decir, primero conecto, ¿qué estaba queriendo hacer él? ¿Qué está sintiendo? Vamos a suponer que se trata de un desborde. ¿Qué está sintiendo? Lo logro validar, me pongo en sus zapatos y luego paso a corregir. Una vez que el niño se siente visto y escuchado, está mucho más abierto a escucharme a mí para decir, bueno, vos podés estar enojado, vos podés estar triste porque se te rompió, porque se te cayó el helado al suelo, porque se te rompió un juguete, porque tu hermana te pegó, no podés pegar, no podés gritar, no podés romper cosas. Entonces, la clave, una de las claves para que lograr que tu hijo aprenda de los distintos comportamientos, porque acuérdate que ellos están en eterno aprendizaje y todo en su vida es nuevo, entonces hay que cultivar en positivo los comportamientos que queremos que tengan. Eso es enseñanza y repetición. Primero vamos a conectar con ellos. Y acá te meto un conceptito más que es la hipótesis benevolente, es decir, siempre esperar que los niños, como tener en la mira que los niños tienen una buena intención. Esperar lo mejor de ellos y luego corregirlos. ¿Por qué? Porque a veces siempre tendemos a juzgar a los niños. ¿Por qué pegaste? ¿Por qué sos malo? Eso no se hace. Y es como que ahí ya hay un juicio hacia el niño, ¿no? Y ya estamos tildándonos de que son malos, de que son desobedientes, de que son caprichosos. Cuando vos aplicás esto de la hipótesis benevolente, es como decir, espero lo mejor de vos, sé que tenías una buena intención. Quizás empujaste, pero no porque querías empujar, querías llegar primero a que te den la bolsita del cumpleaños. Cuando vos cambias esa mentalidad, ayudas mucho a tu hijo porque te pones de su lado, de su bando. Si no es como que nos ponemos en la vereda de enfrente. Y ahí es donde la crianza se empieza a hacer más tirante, como más una guerra de poderes, ¿no? Cuando yo me pongo del lado de mi hijo, que no significa apañar y justificar todo lo que hace, sino entender que él hace lo mejor que puede, yo puedo conectar más con él y después decir, vos querías llegar primero a que te entreguen la bolsita. Pero fíjate que cuando fuiste, empujaste a tus amiguitos, le pisaste a uno, la próxima vez podés decir, permiso, y modelo lo que sí tiene que hacer. Me pongo en su lugar, tengo una hipótesis benevolente de lo que él quiso hacer y luego corrijo. Implementar esto, si vos con que te lleves este solo concepto y lo empieces a aplicar, te prometo que te va a cambiar la forma en que miras a tus hijos y la respuesta que recibís de ellos. Conexión antes que corrección. Ese es el primer grande consejo que te puedo dar en este video. El segundo es entender que el límite lo pone el adulto. El límite sos vos. Si el límite tiene que ver con algo que el niño puede decidir si hacer o si no hacer, entonces no es un límite, es un pedido. Y escucho mucho a las mamás que me dicen, yo le pongo límites, pero él no quiere. Por ejemplo, yo quiero ponerle límites a las pantallas, le digo que deje la tablet, le digo que le hace mal, pero él no quiere. Entonces, si tu hijo tiene la posibilidad de decir no quiero, entonces no es un límite, porque el límite tenés que ponerlo vos. Es decir, el límite es algo que el adulto hace y se hace cumplir. Y esto se adapta a distintas edades. Cuando son chiquitos y un niño está pegando a otro, ¿qué es el límite? El límite no es decir, no pegues y vos quedarte sentada en el sillón. El límite es pararte, alzar a tu hijo y apartarlo de esa situación.
Ahí la diferencia está en que no lo aparto gritándole, ni pellizcándole, ni nada, o sea, no lo maltrato, simplemente lo saco. Y para esto te voy a dar un ejemplo que creo que no se te va a olvidar porque cuando yo lo escuché no se me olvidó. Si vos ves a tu hijo de 1 año queriendo meter los dedos en el enchufe eléctrico y vos no te vas a quedar sentada y le vas a decir, no metas los dedos. No, seguramente te vas a parar, vas a ir corriendo y ¿qué vas a hacer? Vas a alzar a tu hijo y lo vas a separar del enchufe. ¿Qué pasa si tu hijo quiere seguir metiendo los dedos en el enchufe y llora y grita y patalea? ¿Vas a dejar por eso que él meta los dedos en el enchufe? Seguramente me vas a decir no, porque es una cuestión de seguridad, es su vida. Bueno, vos vas a hacer de todo para que él no meta los dedos en el enchufe. Puede ser apartarlo, poner un sillón ahí que tape el enchufe, comprar una tapita para tapar el enchufe. Vas a hacer lo que sea para cuidar la seguridad de tu hijo. Lo mismo funciona para todos los límites que para vos sean importantes. Es decir, vos tenés que hacer que el límite se cumpla. El trabajo del niño va a ser defender su poder, defender su voluntad y su instinto de placer. El niño quiere más pantalla, quiere más dulce, quiere quedarse en el parque, quiere. Él siempre va a buscar lo que a él le da placer. Ese es el trabajo del niño. Ahora, mi trabajo como mamá, papá o como adulto es hacer valer el límite. La diferencia está en el cómo. Esa es la gran diferencia de la crianza consciente. ¿Cómo hago cumplir ese límite de manera respetuosa y sin faltar el respeto a mi hijo? Acordate este ejemplo porque creo que es clave y lo veo mucho en el tema de las pantallas. Es como que cuando a medida que los niños van creciendo nos vamos olvidando de ese poder que tenemos, ese trabajo en la puesta de límites. Y me gusta mucho este concepto que dice Andrea Cardemil, una psicóloga infantil, que dice que los límites se trabajan mucho antes. Para que los límites se sufran menos cuando los pongamos, se trabaja mucho con anticipación. Es decir, todo lo que yo hago en el día a día con mi hijo en cuanto a conexión, anticipación, rutinas, diálogo, todo eso que yo hago en el día a día con mis hijos va a predisponer a mi hijo a acatar los límites de manera más aceptable. No significa que nunca se va a enojar, a veces se va a enojar, pero en el fondo lo va a entender. Y yo lo veo esto mucho con mi hijo, con mis hijos. Incluso tengo un hijo adolescente que obviamente que tengo que ponerle límites, sobre todo al tema pantallas, y a veces se enoja, pero es como que yo siento que en el fondo, y él me lo hace ver, él entiende el por qué. Porque hay un diálogo antes, porque yo le explico, porque le muestro evidencia, le pongo ejemplos, lo valido y le digo, yo entiendo que todos tus amigos estén horas con las pantallas. Yo sé lo que tu cerebro necesita para descansar. Yo sé lo que es bueno y lo que no para tu cerebro. Mi tarea es cuidarte. Entonces él a veces, obvio que se enoja un poquito, pero ni me falta el respeto, o sea, es algo pasajero. Entonces ahí es donde yo creo que es clave el rol de los adultos para educar con claridad y que vos sobre todo ganes seguridad como mamá en la educación de tus hijos, que vos tengas seguridad a la hora de poner límites y que hagas respetar esos límites. Y ahí, bueno, hay un montón para hablar de límites, de los límites que son negociables, los no, cómo no caer en la rigidez, cómo respetar este concepto de firmeza y amabilidad al mismo tiempo. Todo esto te voy a enseñar más en el programa. Y por último, el último gran concepto que te quiero traer hoy para esto de lograr que mis hijos me hagan caso, que te lo spoileé un poquito al principio, que hablaba de entender el desarrollo de los niños, y se trata de enseñar las habilidades que los niños tienen inmaduras. Yo creo que es clave enseñar las habilidades. A mí me abrió un mundo cuando empecé a entender esto, cuando empecé a estudiar. Y primero lo aprendí como mamá y luego, bueno, como coach para ayudar a otros, pero obviamente que al ir profundizando, todo lo que aprendía lo aplicaba en mi crianza y me da resultados increíbles, por eso lo quiero transmitir. A veces esperamos como que de un niño que haga cosas para las cuales su cerebro todavía no está preparado. Y esto también tiene que ver con que cada niño es único y que no todos los niños se desarrollan de la misma manera. Hay un montón de cosas que hacen a la individualidad de un niño, como puede ser el temperamento, como puede ser su desarrollo, como puede ser, bueno, el ambiente en el que se desenvuelve. Entonces quizás también si caemos en la comparación de dos niños de la misma edad, podemos ver que hay niños que tienen ciertas habilidades más inmaduras que otros, más predisposición para algún tipo de conductas que otros. Por ejemplo, se ve mucho en esto de la rigidez de pensamiento, la flexibilidad. Hay niños que son muy inflexibles. Entonces, como son inflexibles, cuando algo no va como ellos quieren, explotan. Entonces, cuando vos empezás a entender esto y decís, bueno, a mi hijo le falta
entrenar la flexibilidad y te pones como manos a la obra para en el día a día entrenar eso, lo vas ayudando a desarrollar esas habilidades. O cuando están en la etapa de gestión emocional, es decir, que les cuesta mucho regular sus emociones y quizás te hace 5 berrinches en el día, o se frustra, o te contesta mal, antes de fingir demencia, como se dice ahora, y esperar que solo se desarrollen las habilidades, a veces eso no pasa y es lo que no se entrena que va pasando, va escalando y cuando, como dicen las abuelas, niños chicos, problemas chicos, niños grandes, problemas grandes. ¿Por qué problemas grandes? Porque no se trabajó en su momento. Entonces, todas esas habilidades hay que entrenarlas en el día a día y acá es clave desarrollar el pensamiento crítico de los niños, hacerles preguntas curiosas, indagar qué está pasando en su mundo interior, cómo enfrentan ellos los problemas que se le pueden presentar y capaz que un problema para ellos puede ser una pelea en el jardín, en la escuela, o que se le rompa el lápiz o que se le rompa la torre de Legos. Para ellos son cosas importantes. Entonces entender y meternos un poco en sus zapatos para decir, bueno, ¿cómo le muestro cómo solucionar problemas? ¿Cómo le muestro que se puede tener una mirada positiva de la vida cuando el niño como que tiende a encontrar siempre la parte negativa de las cosas? ¿Cómo le enseño a ser más agradecido? O sea, todas las habilidades que vos quieras cultivar, la empatía, es algo que vos tenés que entender, que es un rol que como mamá tenés que entrenarlo. Yo le hablo mucho a las mamás, pero obvio que esto aplica para cualquier cuidador y también para los papás. Lo que pasa es que mi público es mayormente mamás. Pero claro que somos clave como adultos. Hay un dicho que dice que para criar un niño se necesita toda una tribu. Y es así, no podemos criar en soledad, pero necesitamos entender nuestro rol de como adultos, de cómo enseñar a los niños a desarrollar estas habilidades. Si nosotros no hacemos esto y tenemos como una maternidad más pasiva, más en automático, qué sé yo, trabajo todo el día, alimento a mi hijo, llevo a la escuela, después están todo el día con las pantallas, a dormir, al otro día igual, al otro día igual, no hablamos, no corregimos comportamientos, dejamos pasar, porque creo en esto de no gritar, pero no corrijo, no aliento, no busco el refuerzo positivo, no busco educar. Entonces, ¿saben qué pasa? Que llegan a la adolescencia con tremendos problemas de vínculo, de conexión, de que ahí sí siento que no me escucha y realmente mi hijo no me escucha porque no construí esa escalerita. Entonces, la idea es no llegar a enfrentar grandes problemas. Si vos haces las cosas bien en toda la infancia, vas a tener una adolescencia mucho más agradable. Entonces, de esto se trata la crianza consciente, que vos te pongas en el rol responsable. Yo le hablo mucho a mamás protagonistas que salen del modo queja, del modo víctima, del no puedo, se empoderan y dicen, sí, yo quiero cambiar, yo quiero aprender, tengo esa mente de principiante donde busco hacer las cosas mejor y voy incorporando habilidades para acompañar a mi hijo en su desarrollo. Bueno, creo que dije todo lo que tenía ganas de decir en este video. Te quiero, para finalizar, invitar a mi programa Criar con Amor y Conciencia de corazón. Siento que este programa te puede ayudar un montón. Si vos tenés hijos menores de 12 años, porque trabajamos todo lo que es la primera infancia y la preadolescencia, querés criar con conexión y querés romper tus patrones automáticos que te hacen gritar, escalar al maltrato o a la agresividad. Todo eso vamos a trabajarlo en profundidad con esta segunda parte que es cómo pongo límites, cómo corrijo los comportamientos. Son 3 meses de acompañamiento, de coaching grupal, de teoría, de práctica, de muchas visualizaciones, meditaciones que hacen que todo el proceso realmente sea de adentro hacia afuera, para que el cambio realmente sea notorio. Si te querés sumar, en la descripción te dejo el link del grupo de WhatsApp donde ahí les voy a pasar toda la información. Y me encantaría que me dejes un comentario en este video de YouTube, qué te pareció este video, de qué otro tema te gustaría que hable, porque me encantaría leerte. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video.